En este episodio, preparamos la nave de los datanautas para nuestros viajes como científicos de datos. Te contamos las herramientas que debe tener un datanauta en su equipaje: estadísticas, probabilidad, matemática, ética y responsabilidad, programación y muchas cosas más. ¿Nos acompañas a equipar la nave? Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola Lila. Hola David, hoy es un día especial. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, hoy estoy lista para preparar la nave para los próximos viajes. Vamos a alistar nuestra nave. Sí, tenemos que revisar todos los sistemas de la nave y reclutar y entrenar más datanautas que nos acompañen en este viaje. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparadísimo. Se busca tripulación para nave de datanautas. Y los entrenaremos también. Así es. ¿Y cómo empezamos con esta preparación? Primero debemos saber a quién vamos a reclutar. ¿Quién es el datanauta? Los datanautas son científicos de datos. Bueno, pues el científico de datos es quien utiliza pues diferentes herramientas para tanto extraer información de los datos como analizarla y obtener conclusiones significativas de ellos. Y pues para esto requiere manejar diferentes herramientas como lenguajes de programación, técnicas de matemática, de estadística y también manejar herramientas de visualización de datos para poder presentar los patrones que encuentre, las conclusiones que obtenga de los datos de una forma clara a la persona a la que se las tenga que reportar. Igual, pues eso requiere grandes habilidades comunicativas, que es otra parte importante de la ciencia de datos. Con todo eso vamos a equipar la nave. O sea que podemos decir que, en resumen, un datanauta es el que extrae el valor que hay en los datos. Sí, me suena bien. Bien, lo que vamos a desmenuzar en este episodio es cuáles son todas esas skills que vos bien mencionabas así a detalle, una por una, de cuáles son esos equipamientos que necesitan los datanautas en su mochila para este viaje. ¿Qué tenemos que traer en la mochila para el viaje? Vamos a la data trivia de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una red neuronal feed-forward y una red neuronal recurrente? Al final del episodio te damos la respuesta. Una de las primeras cosas que necesitamos traer en la mochila para el viaje es algo que se conoce como experiencia de dominio. Experiencia de dominio podría ser un equivalente al background, por ejemplo, de la persona. ¿Dónde va a aplicar este montón de conocimiento? Ok. Tiene que entender un poco el área específica o la industria donde está desenvolviéndose y donde va justamente a aportar soluciones con todas las herramientas que tiene en su mochila como científico de datos. Claro. Y es que mucha gente llega al ámbito de la ciencia de datos ya con un trasfondo, ya con una experiencia en algún contexto, en alguna industria. Sin duda es algo que se puede aprovechar dentro de este universo de la ciencia de datos. Sí, pues estamos de acuerdo que toda industria que esté en Internet genera datos Claro. y estos datos tienen valor y ese valor tiene que ser extraído por datanautas. Sí, y no solo en internet, o sea, también industrias, no sé, imagínate una granja hidropónica que no está conectada necesariamente a la web, pero que en su interior tiene un montón de sistemas que están todo el tiempo generando datos. Esa industria también requiere de científicos de datos. El deporte incluso, Claro. cómo mejorar el rendimiento de los profesionales del deporte. Sí, y entonces respecto a esta experiencia de dominio, ¿qué elementos podríamos rescatar que sean importantes para que el datanauta tenga en cuenta en su viaje? Bien, creo que sería bueno distinguir un poco la experiencia de dominio en el área de negocio y en el área tal vez social, por así decirlo. Social o científica, serían como las tres áreas. Si estás en el área de mercado, de alguna manera tienes que entender el mercado donde vas a desarrollarte, conocer la tendencia, las competencias y los desafíos que enfrenta la industria, porque eso te va a dar un plus como un científico de datos. Claro. Entender los productos y servicios que se ofrecen en esa industria y pensar siempre como alguien que puede tal vez innovar a partir de su rol de científico de datos en esta industria.
Y puede que no necesariamente innovar, pero sí optimizar algún proceso que se pueda mejorar. Y hay otra área que sale de la parte de negocio que ya entra dentro de los aspectos sociales, es también pensar en el valor que tú vas a aportar con tu background y con todas tus tareas. Hay muchas aplicaciones en el campo de la ciencia, con iniciativas públicas y privadas en distintos ámbitos. Por ejemplo, si necesitas analizar datos generados por el tráfico, habitualmente es una iniciativa pública Sí, y tiene un impacto muchas veces más social. claro. Y también una complejidad grandísima. Yo creo que desde los trabajos con datos que, al menos desde mi punto de vista, pueden resultar más interesantes por justo las consecuencias que tienen a nivel social. Tanto esa parte es muy interesante como el hecho de trabajar con datos tan complejos. Sí, incluso acá pensando en posibilidades sociales, desde el punto de vista social, tiene el aspecto de seguridad, por ejemplo. ¿Cómo mejorarías la seguridad de una ciudad, una localidad a partir del análisis de datos? Claro, claro. Tiene tantas aplicaciones esto. Sí, tenemos una gran mochila que llenar, David. Sí, está muy grande esta mochila. Este viaje es largo, necesitamos mucho equipamiento. Los datonautas tienen que estar bien entrenados y abastecidos. Así que empecemos a hablar cuáles son todas esas herramientas que necesita el datanauta para convertirse en científico de datos. ¿Cuál es la primera herramienta que debe meter el datanauta en la nave? Tener lista su caja de herramientas en la nave. Yo creo, para mí, entre las más importantes están las estadísticas y la probabilidad. Completamente de acuerdo. Justo, si quieren ver más al respecto, pueden visitar nuestro tercer episodio en el que hablamos de la evolución de la ciencia de datos. Hablábamos de este punto en que la estadística se solapa con la ciencia de datos y aquí podemos ver puntualmente cuáles son las herramientas de la estadística que nos interesan, Lila. ¿Cuáles son estas partes de la estadística? Híjole, son varias y todas son muy interesantes. A ver, esas pequeñas herramientas en el área de estadística y probabilidad que necesitas es entender mucho de estadística descriptiva. Y yo quiero hacer un zoom in en cada una de estas porque es muy fácil decir, no, no, necesitas saber de estadística, probabilidad y matemática, pero no te dicen concretamente qué. Claro. Sí me gustaría entrar un poco, hilar fino, como se dice, en cada una de estas áreas. Por ejemplo, en estadística descriptiva hay dos cosas súper claves que no podré como negociar. Tienes que entenderlas sí o sí. Y son muy básicas, son muy fáciles de entender, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Sí. ¿Y para qué nos sirve saber estas técnicas? En general, para entender el dato, o sea, la primera vez que te enfrentas al dato, de alguna manera necesitas descubrir patrones, saber cuál es la dispersión que tienes para poder detectar incluso anomalías, necesitas entender cuál es el coeficiente de dispersión, por ejemplo, y cada uno de estos conceptos que son muy sencillos de entender y están dentro del área de estadística, te van a ayudar, en resumen, a entender el dato. Sí, completamente de acuerdo. Y otra parte de la estadística que nos interesa muchísimo traer dentro de nuestras herramientas es la estadística inferencial, porque esta parte de la estadística se encarga de que no tengamos que realizar muestreos de una población completa para obtener conclusiones acerca de ella, sino que a partir de tomar una muestra de esta población, una muestra bien tomada que garantice que no estemos sesgando nuestra visión acerca de esta población, a partir de esta muestra podamos generar conclusiones inferidas acerca de la población general. Entonces es una parte de la estadística que requiere toda una serie de técnicas de muestreo que garanticen justo esta representatividad de la población general en la muestra que se tome. Es otra parte importantísima de la estadística. Y es una herramienta valiosísima porque piensa en los costos que implica analizar el completo universo de los datos. El costo es abrumador. En cambio, si dominas estas técnicas de estadística inferencial, a muy bajo costo puedes tener los mismos niveles de precisión hacia analizar a la muestra completa. Siempre va a haber un margen de error. Claro, porque es inviable analizar una población completa con la cantidad de datos que se encuentran disponibles hoy en día. Es necesario limitar esa cantidad de datos con los que se trabajan para justo optimizar los costos, pero también sin dejar de lado el nivel de precisión y de sesgo que se pueda tener. Exacto. Y bueno, hablemos un poco más de otras herramientas. Otra de ellas es la teoría de probabilidad. Sabes que vi esto en la universidad y fue una de mis partes favoritas. Cuéntanos más entonces. Sí, hay un montón de funciones de probabilidad que pueden explicar de alguna manera la distribución de probabilidad que tienen los datos, valga la redundancia. Te pongo un ejemplo. Cuando lanzas una moneda, tienes dos posibilidades, que salga cara o que salga cero. Dependiendo de la cantidad de veces que arrojes la moneda, a medida que acumulas muchos datos, casi siempre el resultado va a ser el mismo y vas a tener una distribución del tipo normal, conocida como normal.
Ok, Y este es el caso puntual de una moneda que es el ejemplo, digamos, más sencillo en probabilidad. Considerando que la moneda obviamente no tenga carga, que haya la misma probabilidad que sea cara o cruz, la distribución va a ser normal. Ahora, si la moneda está cargada o está abollada en una esquina y por ahí hay más probabilidad de que salga más cara o sello que la otra, ya va a haber un sesgo. Y acá es donde comienza a jugar un poco los otros tipos de distribución normal que son importantes conocerlas y saber cuándo aplicar cada una de ellas para explicar los datos que estamos analizando. Pero hay otros tipos de datos que generan otros tipos de distribuciones y es bueno entenderlos, cada uno de ellos, y poder tener el criterio de saber cuándo utilizar uno u otro. claro. Uno de estos tipos de funciones de distribución de probabilidad tiene binomial, hipergeométrica, Bernoulli y una que solo tú puedes decir. La de Poisson. Y justo es que cuando una población tiene diferentes tipos de distribución, eso se relaciona con lo que hablábamos antes del muestreo. No puedes hacer un tipo de muestreo igual en una población que tiene una distribución normal a una distribución hipergeométrica, por ejemplo. Son tipos de distribuciones que requieren muestreos distintos. Sí. Ahora, ¿qué otra herramienta tenemos que tener a la mano fuerzas en nuestra mochila? En nuestra mochila de datanautas en este hermoso viaje tenemos que tener conocimientos de matemática. Y yo sé que hay mucha gente que va a huir. Sí, aquí es uno de los grandes filtros. De hecho, es mi parte favorita y yo creo que esta es la parte que atrae más, no sé si llamarlos nerds, pero sí, Qué gente que discriminatoria con los datanautas. yo soy nerd, sorry. Te autocalificas como nerd. Ok, yo también. Un poco. Por eso quiero conocer más datanautas como yo. ¿Y qué partes de la matemática en particular? Bueno, de matemáticas, para ser científico de datos hay como dos grandes áreas que no es estrictamente necesario que domines, pero si las dominas por ahí vas a tener un plus mucho mayor que otro científico de datos, que son el álgebra lineal y el cálculo diferencial, Sí, que suena terrorífico, pero la verdad cuando lo empiezas a incorporar y luego ves este tipo de aplicaciones en tus proyectos de ciencia de datos, te das cuenta que es muy valioso. Por ejemplo, en álgebra lineal vemos vectores, espacios vectoriales, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y transformaciones lineales. Y estos son tipos, no sé si llamarlos estructuras de datos desde un punto de vista matemático, donde se ve en la ciencia de datos de distintas maneras. Por ejemplo, en las redes neuronales es muy común ver vectores y necesitamos entender cómo funciona una matriz y saber qué hacer con una matriz para poder llegar a un punto donde corras un modelo de machine learning. Hay gente que lo logra hacer sin entender siquiera qué es una matriz, pero es un plus entenderlo. claro, siempre es una gran ayuda. Sí, y en la parte de cálculo diferencial serían como tres áreas de conocimiento, derivadas integrales y ecuaciones diferenciales, que son agobiantes pero hermosas. Sí, Y una analogía que tengo al respecto para entender la importancia de tener esta herramienta en la mochila de un datanauta es si estás en una autopista o viajando en un auto solo y eventualmente el auto se descompone, que avería de quedar solo en medio de la autopista sin ayuda de nadie, es como entender cómo funciona el motor, la combustión, las partes que componen el motor y por ahí poder detectar cuál es el problema y probablemente si tienes las herramientas en el momento lo podrías tal vez solucionar. Pero si no sabes absolutamente del auto y no más sabes encender, apagar, frenar y acelerar, quedas varado. te vas a quedar en la autopista hasta que llegue Sí, ayuda. completamente. No es necesario que, o sea, te pueden llegar a ayudar. No es necesario que sepas hacerlo, pero siempre es una gran ventaja saberlo. Exacto, te da como mayores herramientas. Más maniobrabilidad. Me encanta ese término. En serio. Y más autonomía incluso, porque por ahí dependes menos de otras personas Claro, cuando te trabas en temas muy técnicos. sí, completamente. ¿De qué otra herramienta nos puedes contar, David, que necesita sí o sí un datanauta en su mochila en este hermoso viaje? Bueno, otra que quizás ya no es tan abstracta como cuestiones de estadística y matemática, ya es más puntualmente cuestiones de informática, que es, por ejemplo, saber usar herramientas como Git y GitHub, como Docker, como la terminal y saber hacer uso de la línea de comandos, y pues en general lenguajes de programación que sean útiles para la ciencia de datos, como lo son Python o R. Escala incluso, sí.
estás en el mundo del Big Data. Escala también para la Big Data, claro. Y justo pues si no sabes del lenguaje de programación, pues algo básico que tienes que hacer es empezar a familiarizarte con las estructuras de datos, que justo son elementos que son como los géneros de datos, de tipos de datos que puede haber en diferentes lenguajes y que son abordados de manera un poco distinta en cada lenguaje, pero que en general son similares o son estructurales con respecto a los diferentes lenguajes. ¿Y cuáles son? Y eso incluye pues desde las estructuras simples como los caracteres, los booleanos o los valores numéricos, hasta estructuras más complejas como las estructuras compuestas que son los strings, que son ya cadenas de caracteres, los grafos, las listas, tuplas, diccionarios, árboles, etcétera. Jamás me imaginé que string fuera una estructura de datos compuesta. Sí, eso a mí también me tomó un poco por sorpresa, pero sí tiene sentido cuando te pones a pensar que es la unión de diferentes caracteres y los estás concatenando como si fuera una lista. Exacto. Y todo esto lo podemos englobar dentro de la categoría de computación e informática de alto rendimiento, que esto es importante aclararlo. No es solamente saber programar en líneas generales como cualquier otro programador, necesitas poder optimizar las funciones y tus algoritmos porque necesitas optimizar recursos. Toma en cuenta que manejas grandes volúmenes de datos Sí, y normalmente los recursos que necesitas son pagos o son limitados incluso, pues no tenemos la infraestructura hoy en día a nivel general para poder analizar la cantidad de datos que generamos todos los días. Entonces, el tener esa skill de alto rendimiento creo que suma un montón a un científico de datos. sí, pues el primer paso siempre va a ser aprender a usarlos, ¿no? Tener como conocimiento de cómo funcionan estas cosas y ya posteriormente pasar a esta parte que mencionas de optimizar y hacer que todas las cosas tengan un rendimiento que se ajuste justo a las necesidades de algo como la Big Data, que requiere funciones muy, muy óptimas que hagan el mejor uso de los recursos posible. Y sabes que ahora que estoy recordando, eso tiene que ver con la Big O. No sé si conocías sobre la Big O, David. A ver, refrescame la memoria. La Big O es una manera como de medir la complejidad de un algoritmo, el tiempo que demora en ejecutarse. Entonces, nuestro plus será siempre escoger algoritmos cuya Big O sea lo más baja posible o que su crecimiento sea lineal a lo sumo. Claro. No crecimientos de complejidad exponencial. Esto tiene que ver con el input. Si vos tenés un algoritmo con un cierto nivel de input y ese input crece, qué tan complejo se hace tu algoritmo con el crecimiento del input. Entonces, cuando es lineal, la complejidad de tu algoritmo crece en la misma proporción a la que crecen tus inputs. Pero si es exponencial, si tu input crece en cierto grado, pues tu algoritmo va a crecer de manera exponencial y por ahí no es eficiente. El tiempo de ejecución también va a crecer de manera exponencial y la cantidad de recursos que consume también va a crecer de manera exponencial. Bueno, Lila, y también para emprender nuestros siguientes viajes tenemos que garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad de la nave. Sí, no queremos que ningún datanauta salga herido. David, por favor. Sí, por la seguridad ante todo. Y pues respecto a esto, siempre hay algunos temas muy puntuales que el científico de datos tiene que tener presentes para garantizar la seguridad, ¿no? Que es una área importantísima a nivel ético de su trabajo. Uno de los puntos principales a este respecto puede ser, por ejemplo, la protección de la privacidad, porque los científicos de datos todo el tiempo están lidiando con datos que contienen información personal de la gente y contienen información delicada que pues no se debe dejar divulgar. Siempre el científico de datos tiene que tener en cuenta medidas que garanticen esta privacidad. Sí, hay una frase que es real, que dice que el hecho de que una organización tenga acceso a los datos no significa que pueda usarlos legal o éticamente. Claro. Y eso es algo que los altanautas tienen que tener siempre presente y es importante que entiendan las regulaciones. Es una herramienta valiosísima en la mochila del Sí, datanauta. justo algo que platicábamos en el capítulo anterior con Alexis es de cómo cada vez hay más limitaciones en el scrapping, ¿no? Tiene que ver muchísimo con este punto de la privacidad que cada vez se tiene más en cuenta en en el trabajo con datos. ¿No? Y ya que lo mencionas en el tema de scrapping, hay páginas que cada vez están bloqueando más el scrapping en sus sitios web. Y no es ético, pero existen herramientas que pueden saltar estas barreras y hacerlo. Y eso es importante que el datanauta pueda tener un pensamiento crítico para discernir cuándo lo que está haciendo es ético o no. Sí, en informática siempre que nace una barrera, nace una forma de brincarte esa barrera. Sí.
Y siempre nos cuestionamos, bueno, ¿cuáles son los límites aceptables y cuáles límites por ahí ya son excesivos? Pero eso sería un tema a debatir en otro episodio. Si los datanautas quieren que hagamos un episodio específico de ética, que nos lo digan en los A mí comentarios. me encantaría hacer eso. A mí también. Sí. ¿Quieres empezar a usar herramientas de inteligencia artificial y no sabes por dónde empezar? En aifindy.com encontrarás más de 600 modelos de Machine Learning y Deep Learning para que empieces a explorar este increíble mundo. Otro punto importante en cuanto a la seguridad en el manejo de datos es garantizar que no haya sesgos en los datos que se usen, por ejemplo, para entrenar modelos. Que, bueno, ciertamente es muy difícil garantizar que no haya un sesgo, pero sí evitar en la medida de lo posible que la información o los datos que estén siendo usados contengan un sesgo o algún prejuicio contra alguna población que pueda traducirse después en dificultades para estas personas que se ven afectadas por el sesgo o prejuicio de los datos. O sea, garantizar que los datos estén lo suficientemente diversificados, podría ser. Sí. Y para eso te tengo una anécdota A ver, cuéntanos. que ocurrió sobre un algoritmo que detectaba si el conductor de un vehículo estaba dormido y si detectaba que estaba dormido efectivamente, apagaba el motor y impedía que pudiera conducir. Este algoritmo fue entrenado en Estados Unidos con una base de datos poco diversificada, por así decirlo, y cuando se quiso implementar en China, nadie podía conducir porque el algoritmo detectaba que todos estaban dormidos y eso es terrible. Muestra que hay un sesgo en los datos. En términos de relaciones públicas, sí es terrible para una empresa que uno de sus productos tenga un sesgo de estos. Por ejemplo, también el caso de las cámaras de iPhone, que los algoritmos de postprocesamiento que se aplican en las fotos por mucho tiempo tuvieron el sesgo de que no estaban muy optimizadas para gente de piel oscura. Eso es terrible. Justo, sí, horrible. Estaban optimizados solo para gente de piel clara y, por ejemplo, en una foto oscura, si trataba de enfocar a alguien de piel oscura, no lo enfocaba bien y no había suficiente apertura en la cámara para que la foto quedara de calidad. Por eso es importante que un datanauta tenga conocimiento sobre temas éticos. Y yo creo que más que temas éticos sería algo de sentido común, ¿no? Y Claro, tratar de considerar que tu modelo pueda satisfacer la necesidad de de todos. todos y no de una pequeña fracción de usuarios. Sí, completamente. Y pues bueno, algunas cosas más generales respecto a la seguridad es como siempre garantizar la transparencia en el uso de los datos, que los procesos, al menos a nivel interno de la organización en que estés, estén claros de dónde vienen los datos, cómo están siendo procesados y a dónde van a parar. Y en la medida de lo posible que esos datos sean también públicos, no solo para el interior de las organizaciones. Pero pues siempre hay limitantes que no dejan que esos datos lleguen a ser públicos en muchos casos. El datanauta también tiene que preocuparse por las herramientas que le van a permitir manipular, guardar y accesar a estos datos, ¿no? Y sí, y la herramienta que por excelencia se usa para esto son las bases de datos de SQL o no SQL. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, tiene que entender de alguna manera cómo usar el lenguaje, pero no es solo eso lo que tienes que saber, que otras cosas tienes que saber. Sí, pues, o sea, tienes que saber la sintaxis del lenguaje, que para cada motor de SQL puede variar un poco, y también para los de no SQL. Y dentro de la sintaxis, pues también aprender a hacer las queries que necesites, a modelar los datos de acuerdo a los requerimientos de cada uno de estos motores de SQL o no SQL. Saber hacer los filtros que necesites hacer en las queries o consultas que hagas. Y pues antes que nada la normalización, ¿no? Optimizar la forma en que estás almacenando estos datos para que ocupen menor cantidad de memoria y sean más fáciles de buscar, que para eso también es importantísima la indexación de los datos. Y eso está muy ligado con lo que hablábamos en el caso anterior, bueno, en uno de los casos anteriores, que es el alto rendimiento. Claro, completamente. Hay que siempre pensar en el alto rendimiento de nuestros algoritmos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos datos necesitan ser streameados y consultados en tiempo real. Sí, claro, tienes que garantizar que esas transacciones con la base de datos puedan ocurrir a la velocidad o con el flujo que tú necesitas. Garantizar la disponibilidad de los datos. Exactamente. Exacto. Ahora nos puedes dar, David, algunos ejemplos de bases de datos SQL y no SQL. Claro, dentro de las más populares de SQL pues están MySQL o Postgres o la de Windows que es SQL Server. Incluso otras alternativas que son más ligeras como SQLite que se usa mucho en programas pequeños de Python también son buenos ejemplos de bases de datos de SQL. Django lo incluye. Django incluye, o sea, dentro de su sistema incluye SQLite.
Claro, es que SQLite es muy práctico de usar. No necesitas estar conectándote con otros programas, como si es el caso con los otros que mencionamos. Sí, pero yo creo que nada le gana la flexibilidad de una base de datos no SQL. Claro. Y a ver, cuéntanos un poco de qué bases de datos no SQL conoces. Mi favorita, o por lo menos la que estoy reaprendiendo en este momento, es MongoDB, Es que hermoso, Mongo. es hermoso. Y hay otras que por ahí quiero empezar a estudiar, podrían ser DynamoDB, Ujú. Cassandra, que es una de las primeras y aún se utiliza en tema de Big Data, y Couchbase, que también es un tipo de base de datos no SQL. Claro, importantísimo también tener bajo la manga una base de datos de no SQL. En especial si es Mongo. Sí, de las más usadas hoy en día. Tengo un sesgo, qué horrible. Tal vez cambie muy pronto, todo cambia muy rápido en este campo, Lila. Bueno, David, en este viaje necesitamos registrar el viaje, necesitamos poder visualizar nuestros datos. Los podemos entender con la estadística, podemos saber cómo utilizarlos sabiendo de ética y regulación, podemos saber dónde almacenarlos y consultarlos, pero por ahí, ¿cómo los visualizamos? Claro, tenemos que testear las herramientas de visualización de datos de la nave. Bien. Y pues para ello es importantísimo conocer diferentes tipos de gráficos, ¿no? Que los gráficos de barra, que gráficos de línea, diagramas de Venn, gráficos de torta, boxplot, saber cuál es el caso ideal para utilizar cada uno de estos gráficos, sus virtudes y sus defectos, y poderlos estructurar dentro de una presentación que interprete los datos en general y que te logre dar conclusiones informativas acerca de los mismos. Porque la idea de graficar o de visualizar los datos es que tú consumas menos energía de alguna manera en entender el dato a que si ves una tabla con los datos numéricos. Claro, Entonces, si no logras escoger el gráfico adecuado que explique con el menor esfuerzo posible el dato, necesitas buscar otro tipo de gráfico. A nosotros nos pasó un montón en los proyectos, no sé si lo recuerdas, David, que a veces graficábamos datos en formato barra sí. y por ahí habían datos por ahí tan lejanos que quedaban barritas muy chicas y teníamos como que jugar con los rangos de las barras o por ahí usar otro tipo de gráfico como boxplot. Claro, sí, sí, sí. Y no solo es como saber cuál es usar puntualmente para expresar algo, sino también ponerlo en relación con los demás gráficos que estás mostrando en ese mismo momento, ¿no? Y para eso hay pues herramientas que engloban justo esta presentación de las gráficas que vas a hacer ¿Cuáles serían? y que nos permiten justo complementar entre sí estas gráficas. Por ejemplo, Power BI es una herramienta de reportes muy, muy usada. Tableau, Looker de Google. Y tan solo dentro de Python tenemos diferentes librerías que nos permiten visualizar los datos como lo son Matplotlib, Plotly, Seaborn. No sé si tú quieres agregar alguna. Una que descubrí hace poco que se llama Bokeh, ¿no? ¿Bocado? Bokeh. No enfocado. No, Bokeh que te permite funcionalidades muy parecidas a Power BI en el sentido que puedes interactuar con los datos, pero es una librería de Python y podrías usar herramientas como Streamlit para visualizar datos que te permiten crear dashboards de manera muy fácil sin tener hartos conocimientos de frontend. Súper, no conocía esa. La revisaré. Sí, la descubrí hace poco, es hermosa. Hay un mega equipamiento re útil que vamos a necesitar en este viaje, David, que es todo lo que podemos incluir en el área de inteligencia artificial. O la gran mayoría de los aparatos de la nave son basados en esto. Esa es una única mochila completa con varios compartimentos Claro. dentro. No sé, hablemos de cada uno de esos compartimentos. A ver, pues no sé si quieras empezar con hablarnos, por ejemplo, las disciplinas de la inteligencia artificial. Bueno, ya claro, hago un disclaimer previo. Y es muy difícil clasificar las áreas de acción, de aplicación o disciplinas de la inteligencia artificial porque es muy difícil conocer la frontera entre una y otra. Entonces, Sí, vamos a usar distintos tipos de clasificación y ver un poco los paralelismos entre ellas. Por ejemplo, en el caso de las disciplinas, podemos ver la disciplina de Computer Vision o NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y esto está muy ligado, si se quiere, con los campos de aplicación. Un ejemplo muy concreto puede ser el diagnóstico médico. Por ejemplo, si tienes radiografías, podés emplear la disciplina de Computer Vision para poder hacer diagnósticos en menos tiempo, sí, pero también podrías analizar la conversación
conversación, por ejemplo, entre dos personas con procesamiento de lenguaje natural y a partir de ciertos análisis de palabras clave podrías detectar a tiempo ciertas enfermedades a través de los síntomas que interactúan. Que esto Wow. ya también se interconecta con la parte ética. Claro, porque también eso es una buena invasión de la privacidad. Y se sospecha, o incluso podrían estarlo haciendo y no lo sabemos, no lo sé, nuestros correos electrónicos en Google, Gmail. Ouch. Puedes analizar todos los correos y de alguna manera puedes predecir, pues no sé si predecir o anticipar una pandemia porque puedes detectar focos de síntomas muy comunes en personas que comparten una misma área geográfica. O sea, el mundo de posibilidades es amplio, Inagotable. pero tenemos que conocer nuestros límites. ¿Hasta dónde podemos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, no, y diagnósticos médicos es solo un campo de aplicación, porque también está toda la cuestión relacionada con navegación y control de sistemas de manera autónoma, detección de fraudes, optimización de recursos y de energía, predicción de precios y demanda, muchísimas cosas que pueden también representar justo esos focos rojos de seguridad. Sí, tenemos que reclutar muchos datanautas. Es mucho el laburo que hay por hacer. Es algo que está creciendo de forma desmedida. Y sí. Entonces nos queda una última herramienta, David, en esta mochila. ¿Cuál es? A mi parecer, la más interesante de todas, que es el Deep Learning, que está justo relacionado con toda la cuestión de las redes neuronales y los modelos de inteligencia artificial más populares hoy en día son posibles gracias a este tipo de inteligencia artificial. Y es hermoso. Las redes neuronales, ¿sabes qué? Parece que hay una tendencia a que aumenten más las capas y no a disminuirlas. Y esto hace que redes neuronales sean mucho más complejas y sea muy difícil saber cómo toman las decisiones. Por ejemplo, cuando vos hablabas de la transparencia, ¿cómo puede un ingeniero poder ser transparente con su algoritmo si ni siquiera él mismo puede entender qué decisión toma el algoritmo? Porque es muy complejo. Hablan de que se vuelve una caja negra el algoritmo porque es tan complejo su funcionamiento a nivel interno que no es fácilmente comprensible ni siquiera para sus creadores el cómo funcionan estos modelos a nivel interno. Cierto. Ahora tenemos que revisar los sistemas de comunicación con la nave nodriza, David. No podemos desconectarnos y no podemos arriesgarnos a perder esa comunicación en medio del viaje. Claro, la comunicación es importantísima para el científico de datos porque el científico de datos nunca trabaja solo y su función de disponibilizar información de los datos se basa justamente en la habilidad que tiene para comunicar esa información a los demás, que está muy relacionado con la parte de visualizar la información, pero también con la parte del lenguaje de poder articular estas ideas que se extraigan de los datos, ¿no? Sí. ¿Puedes hablarnos un poco de estas habilidades, Lila? Es muy importante eso justo que estabas diciendo que un científico de datos nunca trabaja solo. Y de hecho un científico de datos siempre trabaja en equipos multidisciplinarios. Por eso ahí te sumo otra, ¿no? De que el científico de datos no tiene que ser experto en todo lo que estamos diciendo. No tiene que ser un estadístico profesional y un matemático y programador. O sea, tiene que tener un pensamiento bastante integral porque al estar en un equipo multidisciplinario tiene que poder conectar, obviamente con esta parte que conversamos, comunicarse en su mismo idioma con muchas partes del equipo, con muchos roles dentro del equipo. Tiene que saber explicar los resultados que ha obtenido, poder tener esa capacidad de explicar cosas técnicas a personas que tal vez no sean tan técnicas. Hablar en público, no, es muy difícil si un científico de datos, un datanauta, no puede hablar en público. Pero en resumen, sería tener esa habilidad de comunicarse de manera clara y concisa con todos los miembros de su equipo. Y completamente de acuerdo. Si no te puedes comunicar, el trabajo se vuelve muchísimo más pesado. Y Y se repite trabajo, se dejan de hacer cosas y no. La comunicación es vital para el trabajo del científico de datos. otra que tal vez no es tan obvia, pero creo que vale la pena mencionarla, es la habilidad de investigación, de saber formularte las preguntas correctas, saber interpretar e identificar problemas. Yo creo que cualquier datanauta que tenga esta habilidad gana un plus Claro. por encima de otros, porque muchas veces puedes tener todas las mismas skills y ser muy bueno, pero ese pensamiento crítico, esa visión de poder detectar y resolver y interpretar datos y buscar nuevos caminos en lugares donde no los hay. Toma en cuenta que el científico de datos muchas veces es el que hace el camino, no Sí, existe. Y esta habilidad es muy importante desarrollarla, que tiene una parte de talento nato, pero creo que con la práctica se puede desarrollar. claro. Y Ah, para finalizar la caja de herramientas, hablemos un poco de las soft skills. otra parte importantísima.
Claro, hay como que ciertos rasgos de la personalidad de un datanauta que por ahí, si alguien te lo comenta, yo soy así, así, ya sabes, tú le puedes decir, tú deberías ser un datanauta. Sí. Bueno, yo las habilidades que encuentro en mí que considero que son beneficiosas para dedicarme a esto de la ciencia de datos es pues que soy una persona organizada o me considero una persona organizada. Es vital. Con sí, tienes que tener este gusto por organizar las cosas, por dejar todo en su lugar para poder trabajar a gusto con datos, si no es algo que te va a estresar muchísimo. Otro punto es que también soy pues muy curioso y muy autodidacta y todo el tiempo me gusta estar enterándome de cosas, seguir aprendiendo, investigando de pues herramientas nuevas que van saliendo y así, todo eso me gusta y justo tener ese gusto por aprender y por mantenerse enterado es algo vital para este campo. Doy fe de eso, pues somos dos curiosos que iniciaron este viaje en el universo de la ciencia de datos, ¿recuerdas? Sí, sí, completamente. ¿Qué otra habilidad blanda consideras que el datanauta debe tener en su cinturón? Qué es deseable que tenga. No necesariamente no es obligatorio que lo tenga, pero por ejemplo, si una persona es muy analítica, es ideal ese rasgo en la personalidad para dedicarse a la ciencia de datos. Sí, Por claro. todo lo que mencionamos, esa capacidad de poder detectar patrones, de analizar los datos, tiene que ver con ese rasgo analítico. Tiene que ser una persona colaborativa, por lo mismo que decíamos hace un momento, de que ningún datanauta trabaja solo. Tienes que tener ese rasgo en tu personalidad de ser una persona colaborativa. Además, tiene que ser autodidacta, porque esto que estamos hablando en este momento, capaz en un año cambia totalmente y hay muchas más disciplinas, áreas de aplicación y todo evoluciona tan rápido que tienes que mantenerte de alguna manera al día con el ritmo en que avanza esta área. Sí, de acuerdo. Y lo mencionábamos también hace un momento que es el pensamiento crítico. Yo creería que es uno de los rasgos más importantes en un científico de datos. Un científico de datos está muy cerca de la toma de decisión, a veces son los tomadores de decisión y tener un pensamiento crítico en esta posición es muy importante. Claro, y eso está muy relacionado también con las cuestiones éticas y de seguridad, de privacidad, porque justo estás en una posición un poco privilegiada y necesitas tener un pensamiento crítico y no nublarte tanto la cabeza para poder tomar las decisiones, pues no quiero decir correctas, pero sí como más responsables, ¿no? Me gusta esa manera de pensar, David. Las redes feed forward procesan los datos en una dirección sin retroalimentación. Son buenas para problemas de clasificación y regresión, mientras que las recurrentes permiten la retroalimentación y son adecuadas para problemas de secuencias. Bien, ahora nuestra nave está a punto lista para los próximos viajes, David. Súper. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestro equipaje? Bueno, conclusiones de esta tarea, puede ser. Conclusiones del episodio de hoy. Pensamientos a llevar. No es necesario ser experto en todas las áreas que mencionamos. Es necesario tener conocimientos generales íntegros de cada uno de ellos. Importa mucho más la experiencia del dominio o el background, lo que sepas de la industria o del sector donde estás aplicando, mucho más que las herramientas técnicas que puedas emplear. Siempre vas a trabajar en equipos multidisciplinarios, así que tus skills de colaboración y comunicación deben ser fuertes. Nunca dejes de aprender, esto siempre está evolucionando. Y también pensar que los campos de aplicación son muchísimos y es muy difícil clasificarlos, pero proponemos de alguna manera algunas clasificaciones, por ejemplo, gobiernos. Se puede emplear la ciencia de datos en gobiernos en distintas áreas. Podemos pensar en la seguridad, la privacidad, la salud, educación, economía, que son iniciativas que nacen desde del sector público. Pero también hay otras áreas que es muy difícil clasificar, pero por ejemplo la ciencia, podemos hablar de investigaciones académicas, medicina y muchísimas otras áreas que generan datos y necesitan científicos de datos. Y otra área muy, muy, muy grande, y creo que es la favorita de un montón de datanautas, que podríamos decir la de ventas y marketing. Claro, todos los datos que se generan en e-commerce, redes sociales, sistemas de logística, es muy amplio. Entonces, estas son las áreas donde necesitamos datanautas. Claro, todo lo relacionado a iniciativas privadas, negocios, las industrias están aplicando ya todas estas herramientas en sus campos. Y sabemos, tenemos certeza de que esta demanda va a ir en aumento.
Claro que sí. Es lo que veremos en los próximos años con toda seguridad, Lila. Se buscan datanautas. Ya estamos listos para los próximos viajes. Ya conocen los datanautas cuáles son las herramientas que deben colocar en sus mochilas para los próximos viajes. David, dejamos a punto la nave. Muchas gracias por ayudarnos a llenar nuestra mochila con todos los equipamientos que necesitamos para este viaje. Gracias a ti, Lila. Siempre es un placer hablar contigo y me parece que nuestra maleta quedó lista para todos estos viajes que nos esperan. Así que Hasta el próximo viaje, hasta la datanautas. próxima, datanautas. Nos vemos la otra semana.